Imagina una tierra hecha casi exclusivamente de montañas, donde las carreteras se retuercen como serpientes entre gargantas y paredes de roca, donde cada curva esconde otra curva, y donde el horizonte es siempre una pared de piedra que parece no tener fin. El paisaje es de una belleza salvaje e imponente, el tipo de belleza que te deja sin palabras la primera vez que lo ves, pero que con el tiempo, si vives allí, se convierte en un recordatorio constante de cuán difícil puede ser la vida cuando la geografía trabaja en tu contra. Es un espectáculo que corta la respiración, pero una pesadilla si tienes que recorrerlo cada día para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio o simplemente hacer la compra en el pueblo más cercano. Lo que para un turista es una aventura pintoresca, para un residente es la rutina agotadora de cada mañana, un laberinto de asfalto sinuoso que multiplica las distancias y consume horas preciosas de la vida de las personas. En China, en la provincia de Guizhou, no se limitaron a mejorar las carreteras existentes, ni a abrir nuevos túneles convencionales. Hicieron algo mucho más radical y visionario. Partieron una montaña en dos y construyeron encima uno de los puentes más impresionantes del planeta. Una decisión que requirió años de planificación, una inversión enorme y una valentía técnica fuera de lo común, pero que ha transformado radicalmente la vida de decenas de miles de personas que habitaban esta región. En esta región, más del 90% del territorio está formado por colinas y cadenas montañosas que se suceden una tras otra hasta donde alcanza la vista. Para los turistas es un paraíso natural, un lugar donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor más auténtico, con valles profundos recorridos por ríos de aguas cristalinas, bosques espesos que cubren las laderas hasta las cumbres, y picos que desaparecen entre las nubes en los días de niebla. La biodiversidad es extraordinaria, y el paisaje cambia con las estaciones de una manera que deja sin palabras incluso a los viajeros más experimentados. Pero para quienes viven allí, durante años eso fue sinónimo de curvas interminables, subidas empinadas y viajes que parecían no tener fin. Un trayecto que podía requerir 2 horas completas de conducción tensa y concentrada se recorre hoy en apenas 120 segundos. Sí, 2 minutos exactos. Es difícil creerlo la primera vez que lo escuchas, pero es completamente real y verificable. El tiempo ahorrado cada día se traduce en calidad de vida, en oportunidades económicas, en acceso a servicios que antes estaban demasiado lejos para ser aprovechados con regularidad. Los ingenieros excavaron una enorme abertura en forma de V en la roca viva, abriendo un pasaje a través del corazón mismo de la montaña con una precisión quirúrgica que solo es posible gracias a la tecnología moderna. Luego conectaron ese pasaje con un puente colgante que cruza un cañón gigantesco, creando una continuidad viaria que no tiene precedentes en la historia de la ingeniería civil de la región. El resultado es una obra que desafía tanto las leyes de la física como las expectativas de lo que es humanamente posible construir. El paso de la carretera excavada en la roca a la estructura suspensa es tan fluido y perfectamente calibrado que casi no te das cuenta del momento exacto en que abandonas la montaña y comienzas a volar sobre el vacío. No hay discontinuidad brusca, no hay salto perceptible entre los dos mundos. La transición ocurre de forma natural, casi imperceptible, como si la montaña y el puente fueran una sola cosa concebida desde el principio por la misma mano. Es una experiencia que mezcla lo técnico con lo casi poético. En un instante estás rodeado de paredes de piedra que casi puedes tocar con la mano extendida por la ventanilla, y al siguiente flotas sobre un abismo que se extiende cientos de metros hacia abajo, con el río serpenteando muy por debajo como un hilo plateado entre el verde de la vegetación. El contraste es tan súbito y tan dramático que muchos conductores confiesan que la primera vez se quedaron literalmente sin respiración. La longitud total del conjunto supera los 9.5 pies, lo que equivale aproximadamente a 1/3 de la altura del Everest. Es una cifra que, expresada así, puede sonar abstracta, pero que cobra toda su dimensión cuando uno intenta visualizarla mentalmente. Pero el dato que de verdad deja sin aliento es la altura al alrededor de 2.0 pies sobre el suelo del cañón. Para hacerse una idea concreta, es casi la altura de 6 estatuas de la libertad apiladas una sobre otra. Una cifra que cobra todo su significado cuando te asomas desde la calzada y miras hacia abajo,
y el suelo está tan lejos que parece pertenecer a otro mundo, a otra dimensión completamente separada de la tuya. Esta obra no es solo una infraestructura de transporte, es también una atracción espectacular que ha transformado profundamente la región en un destino turístico de primer orden, capaz de atraer visitantes de todo el mundo, además de conducir sobre él y experimentar esa transición mágica entre roca y vacío. Los visitantes pueden bajar en un ascensor panorámico completamente revestido de cristal hasta el fondo del cañón, contemplando en directo y a cámara lenta la escala vertiginosa de la construcción mientras descienden lentamente hacia el río. Hay un café de 2 plantas elegantemente instalado en una de las torres del puente, donde es posible sentarse cómodamente y tomar algo mientras se disfruta de vistas que serían la envidia de cualquier restaurante de lujo del mundo. Imagina desayunar con una taza de té caliente, mientras el cañón se despliega ante tus ojos en toda su inmensidad, con los rayos del sol de la mañana iluminando las paredes de roca y creando juegos de luz y sombra de una belleza casi irreal. Una pasarela completamente transparente permite caminar literalmente sobre el abismo, sintiendo el vacío bajo los pies a través del cristal reforzado que es al mismo tiempo invisible e inquietante. Muchas personas que se definen valientes descubren aquí sus límites reales al dar el primer paso sobre esa superficie translúcida. Requiere una determinación que no todo el mundo posee. Y para quienes buscan emociones todavía más fuertes, existe la posibilidad de hacer bungee jumping desde plataformas especialmente habilitadas, lanzándose al vacío desde esa altura estratosférica con solo una cuerda elástica como garantía de vida. Desde el exterior, el puente parece casi frágil. A primera vista, una fina línea metálica suspendida en el aire entre 2 masas de roca, casi invisible a distancia, como un hilo tendido por una araña gigante entre 2 montañas. Pero esa apariencia engaña profundamente y de manera deliberada. En realidad, se trata de un coloso tecnológico de primer nivel, una de las estructuras de ingeniería más sofisticadas jamás construidas. La estructura completa pesa alrededor de 22.0 toneladas y emplea 3 veces más acero que el utilizado para construir la Torre Eiffel, uno de los íconos de la ingeniería del siglo XIX. En el interior de los elementos estructurales discurren sensores de fibra óptica que monitorizan en tiempo real la tensión, las vibraciones y las dilataciones del metal causadas por los cambios de temperatura. El puente está constantemente bajo vigilancia electrónica las 24 horas del día, los 365 días del año. Si el viento aumenta por encima de ciertos umbrales o cualquier parámetro estructural se altera mínimamente, los ingenieros lo saben de inmediato y pueden actuar con rapidez. Y el viento, aquí, no es un detalle menor ni un factor secundario. En los cañones de Guyot se produce con frecuencia el efecto Venturi. El aire, al verse obligado a pasar por espacios estrechos entre las paredes rocosas, se acelera drásticamente de una manera que puede sorprender incluso a los meteorólogos más experimentados. Las ráfagas pueden alcanzar velocidades comparables a las de un tren de alta velocidad, con una fuerza lateral capaz de comprometer incluso estructuras aparentemente sólidas si no han sido diseñadas específicamente para resistirlas. Antes de comenzar las obras, los ingenieros construyeron un modelo a escala detallado del puente y del entorno circundante, y lo sometieron a exhaustivas pruebas en un túnel de viento de última generación, cartografiando pacientemente cada flujo de aire, cada zona de turbulencia y cada frecuencia de vibración. Solo después de haber previsto, simulado y planificado cada escenario posible, incluyendo los más extremos e improbables, dieron finalmente el visto bueno al inicio de la construcción real. Fue un proceso largo y meticuloso que combinó años de investigación teórica con simulaciones computacionales avanzadas y pruebas físicas de laboratorio. Nos quedamos en China para hablar de otro gigante de la ingeniería moderna, el puente sobre el río Saidu. En la provincia de Hubei, inaugurado en el año 2009, forma parte de la grande red de autopistas que conecta las diferentes regiones del país en un ambicioso proyecto de infraestructuras que no tiene precedentes en la historia moderna. 2 imponentes torres en forma de H sostienen cables que descienden y ascienden con una elegancia casi coreográfica,
creando desde lejos la ilusión de una construcción ligera y casi delicada, como si flotara entre las montañas. Pero es solo eso, en una ilusión óptica cuidadosamente calculada por los diseñadores. ¿Sabes cómo tendieron el primer cable piloto a través del profundo cañón durante la fase de construcción? Con un cohete. Así, exactamente como suena y como aparece en las filmaciones de archivo que circulan por internet, lanzaron literalmente el cable desde un lado al otro del abismo mediante un cohete propulsado. Una solución tan audaz como ingeniosa que permitió iniciar el proceso de montaje en un entorno donde no existía absolutamente ninguna forma convencional de cruzar el vacío. A partir de ese primer cable inicial, apenas del grosor de un dedo, en comparación con los monstruosos cables de acero que vendrían después, se fue construyendo progresivamente y con enorme paciencia toda la red de cables y la calzada completa del puente. Dejamos ahora los colosos de acero para acercarnos a algo mucho más simple y primordial en apariencia, aunque no por ello menos asombroso ni menos capaz de provocar vértigo. En Ghana, en el corazón húmedo y exuberante de la selva tropical del Parque Nacional de Kokum, se encuentra una de las pasarelas colgantes más famosas del continente africano. Es una serie de 7 puentes de cuerda suspendidos entre los árboles centenarios a más de 130 pies de altura sobre el suelo de la selva. Al contemplarlos desde abajo, meciéndose suavemente con la brisa entre las copas de los árboles, es difícil no pensar en las películas de aventuras ambientadas en la jungla. Estos puentes están cuidadosamente reforzados con cables de acero trenzado, elementos de aluminio y tablas de madera sólida perfectamente ensambladas, y cuentan con redes protectoras a ambos lados para evitar cualquier caída accidental. Con una longitud total de aproximadamente 1.0 pies. Permiten caminar lentamente por encima del dosel forestal, experimentando la selva desde una perspectiva radicalmente diferente a la habitual, observando desde arriba un ecosistema completo que palpita de vida en todas sus formas. Desde Ghana nos desplazamos hasta España para hablar del Caminito del Rey, en la espectacular provincia de Málaga. Este sendero histórico recorre un camino estrecho encajado entre 2 imponentes paredes rocosas, siguiendo de cerca el curso del río Guadalhorce a través de la dramática Garganta del Chorro. Un paisaje de una grandiosidad que recuerda en algunos tramos a los grandes cañones del oeste americano, con apenas 1 metro de anchura en los tramos más estrechos y suspendido a más de 300 pies sobre el río en su punto más elevado. Es un recorrido que pone seriamente a prueba incluso a los senderistas más experimentados y valientes. Con el paso de las décadas, el camino cayó progresivamente en desuso y comenzó a deteriorarse de manera alarmante, perdiendo tablas, barandillas y secciones enteras de la pasarela hasta ganar una reputación de peligrosidad extrema que lo convirtió paradójicamente en un destino de culto para los amantes de las emociones más fuertes y los buscadores de riesgo. Hoy, tras una profunda y cuidadosa restauración completada hace algunos años, el Caminito del Rey es una de las atracciones turísticas más visitadas y fotografiadas de toda España. Pero la esencia profunda de la experiencia, esa sensación única e irreproducible de caminar literalmente al límite del mundo sobre un hilo de piedra y metal, con el abismo a los pies y las paredes de roca a los lados, permanece completamente intacta. Y finalmente, uno de los más extremos y cargados de historia y de leyenda en el puente colgante de Hussaini, perdido en los paisajes montañosos remotos de la región de Gilgit-Baltistán, en el norte de Pakistán, situado en el corazón de uno de los paisajes montañosos más salvajes, más aislados y más espectaculares del mundo entero, con las imponentes cumbres nevadas del Karakorum como telón de fondo permanente. Este puente fue durante generaciones el único medio para cruzar el río Hunza en ese punto, y durante muchos años fue tristemente famoso por sus condiciones que rozaban el peligro real. En 2011, las devastadoras lluvias monzónicas de ese año destruyeron completamente la estructura original, llevándose consigo los restos de ese puente que había resistido durante generaciones los embates del clima y el paso del tiempo. Hoy,
Ha sido reconstruido con cables de acero modernos y tablas de madera robusta y regularmente reemplazada, garantizando niveles de seguridad completamente impensables en la versión anterior. Pero conserva perfectamente intacto su fascino salvaje y primitivo, y su capacidad única para evocar en quien lo cruza algo que va mucho más allá de la simple sensación de peligro físico, una conexión profunda y visceral con lo esencial de la existencia humana, con la naturaleza en su estado más puro e indomable y con la pequeñez radical del ser humano ante la inmensidad silenciosa de las montañas. Estas estructuras, tan diferentes entre sí en materiales, dimensiones, tecnología y contexto cultural, no son solo vías de paso o soluciones a problemas logísticos, son símbolos poderosos y duraderos del desafío eterno del ser humano frente a la naturaleza. Monumentos vivos a la creatividad, la perseverancia y la capacidad de soñar en grande. Todos tienen en común esa capacidad extraordinaria de provocar asombro genuino, de hacer que quien los contempla o los atraviesa se detenga un momento, respire hondo y piense en lo que realmente significa cruzar, superar un obstáculo, alcanzar el otro lado. ¿Y tú? ¿Los cruzarías? ¿O preferirías admirarlos desde lejos?